sin apoyo de la radio, dedicados a su calidad musical, jamás comprometiendo su visión. Iron Maiden es una banda legendaria, pero todo camino al éxito tiene un comienzo y varios tropiezos. Esta es la historia que probablemente no conocías sobre Iron Maiden. Steve Harris, bajista, nacido el 12 de marzo de 1956 en Essex, Inglaterra, a muy pronta edad demostró interés en dedicarse al fútbol profesionalmente. Pero un amigo le presentaría un par de discos de Black Sabbath, Jethro Tull y Wishbone Ash, y estos cambiarían radicalmente sus objetivos. Aunado a esto, su admiración por grandes bajistas como Chris Squire de Yes o Pete Way de UFO lo encaminaron a aprender el instrumento. La carrera de Steve empezó con la banda Gypsy Kiss, tocando en un concurso de iglesia organizado por Dave Baisley, quien posteriormente sería el ingeniero de luces y efectos de Maiden. A partir de esto, Steve formó algunas bandas de hard rock cuyas disoluciones llevaron eventualmente a lo que sería conocido como Iron Maiden, nombre que se eligió del filme de 1939 El hombre con la máscara de hierro, adaptación de la clásica novela de Alexander Dumas, y cuya idea refirió directamente a las doncellas de hierro, instrumentos de tortura en la época medieval parecidos a un sarcófago forrado por púas de metal. Una vez reunida la primera alineación, la historia de la banda iniciaría formalmente el 25 de diciembre de 1975, dando su primer concierto en mayo del siguiente año. Tan solo a 2 meses de haber comenzado, Dennis Wilcock invita a su amigo Dave Murray para tocar con ellos. Sin embargo, las tensiones acabarían muy pronto con esta formación. Pocas semanas después, Dave Murray se juntaría con su amigo Adrian Smith para formar la banda Hurricane. Fue en estos años cuando les ofrecieron su primer contrato discográfico con la condición de que todos los miembros de la banda se cortaran el cabello, pues era el año del surgimiento del punk, por lo que la estética de la mayoría de las bandas había cambiado. Claramente, Maiden se negó, lo que significó unos años más en el bajo circuito. Aunque ya tendrían elementos característicos, como la búsqueda de una fiera melodía que se apoyara en guitarras gemelas y las nociones de teatralidad, traídas por el vocalista y fan de Kiss, Dennis Wilcock, al pintarse con maquillaje y simular con una espada en el escenario que cortaba su boca. Sin embargo, tras otra separación, llegaría el verdadero núcleo de la banda con la inclusión de Cliff Burr, Dave Murray y Paul Di'Anno, vocalista con el que grabarían sus primeros discos. Este último cuenta su versión del encuentro, pues una compañera suya ya le había dicho con anterioridad que Steve Harris y compañía estaban buscando vocalistas. Él fue a verlos tocar y se carcajeó de lo que escuchó. Aún así, asistió a la audición y sorpresivamente obtuvo el lugar. De este modo, grabaron su primer demo independiente, The Soundhouse Tapes, en la víspera del Año Nuevo de 1978. En esta primera grabación no tenían casi dinero y no pudieron comprar el máster de estas canciones. Pidieron al encargado que se las guardara hasta la siguiente semana, donde volverían para comprarlas. Nunca pudieron regresar y ese original se perdió. Este año también fue el momento cuando la banda concibió lo que sería su legendario estandarte frente a la audiencia, el nacimiento de Eddie the Head, proveniente de un viejo chiste inglés. Eddie se convertiría en el emblema de Iron Maiden, saliendo en todas y cada una de sus portadas de álbumes. El último componente de la maquinaria que haría despegar a la banda, curiosamente no estaba sobre el escenario. El agente Roger Smallwood, quien tenía un gran poder de gestión y contactos, le dio a la banda un contrato discográfico por 3 álbumes, algo insólito para la época, y que los llevó junto a Def Leppard a ser los mayores exponentes de la New Wave of British Hard Metal, movimiento cultural que surgiría a principios de los años 80 y que englobaría ciertas influencias del punk buscando un sonido más potente. Aunque uno de los detractores de esta idea justamente es el mismo Steve Harris, quien en incontables ocasiones ha citado su desagrado por ese género. No obstante, el primer avistamiento oficial de Eddie es en la portada del sencillo Running Free, diseñada por Derek Riggs. Esta muestra una especie de humanoide zombie cuyo corte nos recuerda a lo que en los medios se representaba como punk. Sin ser coincidencia, pues el mismo Riggs ha mencionado que ese fue su primer objetivo sin haber escuchado antes a la banda. Fascinados por la continuidad del extraño personaje, se decidió convertirlo en el sello y mascota de la banda. Esto no pasó inadvertido, puesto que las portadas de su segundo y tercer sencillo, Sanctuary y Women in Uniform, rayaron en la polémica al incluir a la entonces primer ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, como víctima de Eddie, por lo que fueron censuradas en su país natal. Su
Su álbum debut, sin lugar a dudas, es un clásico, pero la banda siempre ha criticado su producción errática. Pese a ello, grandes canciones que se habían escrito a lo largo de los años dieron por sentado un nuevo estándar para el heavy metal, colocando a Steve Harris como uno de sus mayores compositores. Desde el enfoque directo de Prowler o Running Free hasta la compleja Phantom of the Opera, recalcando la inspiración progresiva de su autor, que sería desarrollada más adelante. Los cambios de alineación no se hicieron esperar, y tras promocionar su disco en un tour con Kiss, decidieron despedir al guitarrista Dennis Stratton por diferencias creativas, dando paso a Adrian Smith, antiguo conocido de Dave Murray, del cual incluso compró su primera guitarra. De nuevo en el estudio, se grabó Killers, con las canciones de segundo nivel que restaban de sus primeros años. Killers representó un gran avance para Iron Maiden, pues la producción corrió a cargo del legendario Martin Birch, quien repetiría su papel hasta Fear of the Dark. Killers es el único disco donde hay 2 canciones instrumentales, la primera de ellas, The Idols of March. El impulso del productor alcanzó al de las guitarras gemelas, cuyas florituras y arreglos empezaron a disociarse de la actitud callejera del trabajo anterior. Fue en este punto cuando el vocalista Paul Di'Anno, debido a la exigencia de las giras y a su constante abuso de drogas, quedó acorralado en una gran presión que ponía en riesgo a la banda. Ambas partes decidieron cortar por lo sano y, en palabras de Paul, nunca se arrepintió de aquella decisión. Los proyectos subsiguientes de Paul Di'Anno resultarían erráticos en el mejor de los casos, siendo más famoso por sus comentarios polémicos, estado de salud en declive y los 9 meses que pasó en la cárcel por evasión fiscal que por su propia música. Por esos años, la banda lanzó el EP Made in Japan para el mercado oriental. La primera versión de la portada incluía una ilustración con Eddie sosteniendo la cabeza decapitada de Paul Di'Anno, pero debido a su salida del grupo, se cambió por una imagen menos agresiva. Entonces, se necesitó un nuevo vocalista, y se fijó la mira en Bruce Dickinson, proveniente de la banda Samson. El problema era que él aún se encontraba con aquella agrupación, por lo que tendrían que literalmente convencerlo de dejarlos. Afortunadamente Bruce ya había visto a Maiden en vivo y secretamente había declarado su voluntad por unírseles. Su audición consistió en interpretar la melódica Remember Tomorrow, demostrando sus aptitudes para los terrenos de himnos que tendría que conquistar. Juntos se empeñaron en grabar lo que sería uno de los trabajos discográficos más importantes de la historia del heavy metal. Durante las grabaciones se incorporaron temas de muchas ramas, donde cada miembro de Iron Maiden ganó terreno en el campo de la composición con canciones como The Prisoner, basado en el programa de televisión del mismo nombre, y 22 Acacia Avenue, siendo la única canción con cierta continuidad de la banda, pues nos presenta la historia de una prostituta conocida en el East End de Londres. Su historia sería precedida por el tema Charlotte the Harlot del primer disco, y posteriormente con las canciones Hooks in You y From Here to Eternity. Debido al contrato vigente con Samson, Bruce no pudo recibir ningún crédito del contenido. El nombre del disco, según algunas fuentes, fue elegido tras una pesadilla de Steve Harris después de ver la secuela de The Omen. Cabe mencionar que durante las sesiones, algunos miembros bromeaban con el acontecer de hechos sobrenaturales para infundir miedo entre ellos. Pero una espeluznante coincidencia es sin duda la que ocurrió al productor Martin Birch, quien un domingo por la noche, de regreso del estudio, chocó a una camioneta donde viajaban 6 monjas, llevándose la sorpresa de que el costo de reparaciones de su automóvil sería de 666 libras. Refused to pay the bill. I said, you either make it 668 or you make it 670. But I'm not paying that figure. Como sea, la relación con el ocultismo no paró ahí, pues el álbum lanzado en la primavera de 1982 fue un estratosférico éxito, incluyendo el número 1 en las listas británicas. Y esto trajo una fuerte reacción en contra de la banda por parte de grupos fundamentalistas quienes los tachaban de satanistas, y en las afueras de algunos conciertos se vio a personas protestando contra la banda e incluso cargando grandes cruces. Pero no hay duda de que este álbum sería una obra maestra de la banda. La última canción del disco, Hallowed Be Thy Name, es tal vez la obra que define y distingue el estilo de la banda, aunque una demanda ocurrida en 2017 puso en duda su autoría, al tener similitudes con la canción Life Shadow, de la banda Beckett, de la que Steve admitió inspirarse. El pleito legal orilló a la banda a sacarla de su setlist por un tiempo, pero meses después se logró un acuerdo fuera de la corte. La gira
fue colosal, y debido al pesado esquema, el baterista Cliff Burr fue despedido de la banda ya que no podía seguir con el ritmo que demandaban los planes. De nuevo, la agrupación tuvo que recuperarse y rápidamente, es por ello que llamaron a un viejo conocido, Nico McBrain, quien entraría en la escena con su banda Trust, al abrir algunos conciertos para Maiden en el Tour de la Bestia, e incluso recordado por aparecer como Diablo para asustar a la audiencia. Con su incursión dentro de Maiden, lograron subir el nivel en cuanto a composición y desarrollo en el escenario por la gran amplitud de su técnica y soltura. Este nuevo Maiden creció y brilló como una avalancha en todos los sentidos. Supo mantener sus ambiciones progresivas en la estructura de sus canciones para hacerlas épicas y con temas diversos. Prueba de ello fueron las múltiples referencias en Peace of Mind. Entre las referencias está la canción Still Life, inspirada en el cuento corto The Inhabitant of the Lake, de Ramsey Campbell. Otra es Where Eagles Dare, inspirada en la película de Brian G. Hutton. The Trooper fue inspirada en el poema The Charge of the Light Brigade, de Lord Tennyson. Quest of Fire estuvo inspirado en el filme homónimo de Jean-Jacques Annaud. Como ven, otra característica de la banda es tener letras que están fuertemente basadas en obras importantes y llenas de mitología, que hicieron que Maiden fuera una banda que, a diferencia de otras de hard rock, no hablaban de chicas, fiestas o desenfreno. Para el siguiente año grabaron Powerslave, proyecto que llevaría a la cumbre lo realizado hasta entonces, con una producción impecable y con la pista más larga que habían tenido por mucho tiempo, The Rise of the Ancient Mariner, basada en el poema del autor británico Samuel Taylor. El sencillo 2 Minutes to Midnight, que refleja el reloj del fin del mundo, fue duramente comparado con la canción Flash Rocking Man, de Accept, y Curse of the Pharaohs, de Merciful Fate, ambas lanzadas en años anteriores. Pero fuera de la polémica, Powerslave representa a la banda en un estado sólido, y por primera vez, una alineación repite sus lugares sin reacomodos o despidos, y con esta alineación serán recordados hasta hoy. Bruce Dickinson en vocales, Steve Harris en el bajo, Dave Murray y Adrian Smith en las guitarras, y Nico McBrain en la batería. Powerslave es un trabajo pulido que engrandece sus excesos, siendo la muestra de una agrupación que siempre empuja hacia adelante. Con dicha fuerza es que empezaron a llegar a más lugares en el mundo, embarcándose en su más grande tour hasta entonces, llevándolos en casi un año a tocar 187 ocasiones, conquistando Estados Unidos y visitando países por primera vez como Brasil, donde compartirán escenario con Queen y Whitesnake, entre otros, e incluso a lugares donde aún predominaba el socialismo. Tras este enorme esfuerzo, la participación dentro de la banda cambió, y por un lado, Bruce Dickinson se apartó considerablemente de la composición, ya que las propuestas que buscaba para la banda eran de índole acústico y no fueron bien recibidas. Por otro lado, Adrian Smith ayudó como nunca a la composición, ofreciendo los dos sencillos que serían punta de lanza para Somewhere in Time, título de la producción cuyo diseño de portada recordaría al tan de moda cyberpunk, basándose en los recursos estéticos de la película Blade Runner. En este álbum vemos la incursión y experimentación con sintetizadores de guitarra, que brindaron un contexto que se opuso a sus anteriores hazañas, llevándolos a una transición de sonidos más concurridos en los años 80, aunque sin perder su característica fuerza. Y aún con cierta resistencia de los fans, el álbum fue un rotundo éxito. No obstante, al terminar la gira del disco, había dudas dentro y fuera de la agrupación respecto a la temática que estaban generando sus canciones. Si bien Somewhere in Time habló de algún modo sobre cuestiones cronológicas, su propósito no fue así, pero para 1988 las cosas progresaron, y tras algunas ideas de Steve Harris sobre la clarividencia después de haber leído la novela del séptimo hijo de Orson Scott, se creó el concepto del próximo álbum, Seventh Son of a Seventh Son, y con este surgió por primera vez una narrativa que unía las canciones. Se decidió incorporar teclados para recrear una atmósfera de sintetizadores, en la que la mayoría de los integrantes pudiera reposar sus instrumentos. Curiosamente, no se contrató a ningún tecladista para la gira, por lo que esa base fue suplida por las guitarras. Por otra parte, la portada siguió a cargo de Derek Riggs, quien con muy pocas indicaciones de la banda y el manager, alcanzó un resultado satisfactorio. Eddie lucía aún las cicatrices en la cabeza de Peace of Mind, y también la conversión a cyborg del anterior LP. El séptimo álbum de Iron Maiden fue extraordinariamente recibido por la crítica, aunque su impacto en Estados Unidos no fue lo esperado. Muchos lo atribuyen a que su sonido tuvo que ver con tendencias que en ese momento sonaban en el mercado europeo,
La banda no dejaría que esto la detuviera y se embarcaría, como ya era costumbre, en la realización de una de sus más recordadas giras, tocando en el memorable Monsters of Rock, junto a Kiss, David Lee Roth, entre otros. Con pocos meses de descanso, se establecieron los planes para la realización de su siguiente álbum, que sería su transición hacia la década de los 90 y a lo que se conoce como la etapa oscura de la agrupación, marcada por el agotamiento de la fórmula hasta ahora manejada, es decir, el ininterrumpido ciclo de lanzamientos y giras exhaustivas que, al ser acordes con el funcionamiento de la maquinaria comercial y abruptas con los deseos de los integrantes, volverían vulnerable a la banda ante las tendencias y recomposiciones del mercado, que para esos años marcaron un punto y aparte en el heavy metal, pues en el último respiro de una edad dorada con el hair metal y el thrash, Iron Maiden vería desde su trono la problemática que se avecinaba. Las sesiones de grabación de su próximo trabajo, No Prayer for the Dying, comenzaron sobre la marcha en el estudio Barnyard, propiedad de Steve. En No Prayer for the Dying trataron de realizar un producto más crudo y apartado de los sintetizadores. Aunque Maiden había sido una banda sólida por años, dos eventos llegaron a simbrar a esta. Pues en el intermedio, Bruce Dickinson lanzó su primer álbum solista, Tattooed Millionaire, con la ayuda del guitarrista Johnny Gers, mientras que Adrian Smith haría lo propio con su proyecto ASAP, con el hijo de Ringo Starr en la batería. Las primeras tensiones culminaron en la inesperada salida de Adrian. Solo una canción suya entraría en el resultado final del disco, dejando la composición a la dupla Bruce Harris. Para llenar este vacío, rápidamente se llamó al guitarrista Johnny Gers, quien trajo consigo una interpretación menos armónica, pero sin duda más intensa. Se necesitó rapidez, y las canciones fueron escritas en el mismo sentido. Los temas abarcaron en su mayoría cuestiones sociales o políticas inmediatas. En la composición cambiaron también las cosas, llegando incluso a terrenos confortables del rock pesado a la AC/DC. En la portada se mostró a Eddie como en las épocas de The Killers o Number of the Beast, saliendo de una cripta y atacando al sepultero. El segundo sencillo, Bring Your Daughter to the Slaughter, fue originalmente concebido para la quinta entrega de Nightmare on Elm Street, pero al escucharla, Steve decidió que era bastante buena para incluirla en el disco. Los resultados agridulces se interpretan casi por sí solos. Aún consiguiendo el improbable número 1 con este sencillo en la lista británica, No Prayer for the Dying no pudo convencer a los fans, la crítica ni a la banda, siendo el álbum con ventas más bajas hasta el momento. La riesgosa vuelta al origen había desmantelado insatisfactoriamente el núcleo de Maiden. Esto se vería reflejado en el casi olvido de su material en las subsecuentes giras. Las cosas no dejaron de cambiar, y su siguiente trabajo, Fear of the Dark, lanzado en 1992, justo antes del clímax del movimiento grunge, fue el último producido por Martin Birch, quien se retiraría poco tiempo después de terminarlo. También es el primero sin una ilustración de Derek Riggs, ya que se buscó una actualización de Eddie que dejara fuera su estilo caricaturesco. Una vez más, se grabó en los estudios de Steve, aunque las dudas persistieron, sobre todo por las limitaciones de sus instalaciones. También los sencillos cambiaron visualmente. From Here to Eternity y Wasting Love serían lanzadas sin la clásica aparición de Eddie. Esta última canción puede considerarse la primera power ballad de Iron Maiden y provenía de las sesiones del primer disco de Bruce. En cuanto a la totalidad del álbum, un tono oscuro y contrastante dominó la composición, similar al proyecto anterior, en cuanto a su look callejero y directo. Las composiciones políticas de Harris continuaron, y la nueva dupla Dickinson-Gers mostró especial interés por cuestionar lo que hasta ese momento había sido el sello cómodo para la banda. Sus tópicos fueron diversos, y van desde las polémicas reacciones hasta el SIDA, inspirada en la sorpresiva muerte de Freddie Mercury. Pese a todas estas contradicciones y las críticas que calificaron de inconsistente al álbum, el disco fue el tercer número 1 de la agrupación conseguida en Reino Unido. No obstante, colocó muchas cuestiones sobre la mesa. La más importante radicaba en lo borroso que se había tornado el significado de Iron Maiden. No pasó mucho para que llegara el punto de quiebre en el núcleo de la banda. Lo impensable ocurre, y Bruce Dickinson decide centrarse por completo en su carrera solista. Su próxima salida se vio reflejada en la portada del sencillo en vivo Hallowed Be Thy Name, donde Eddie asesinaba al vocalista. Su último show fue transmitido en agosto de 1993 por la BBC, donde además de la banda, se montó un espectáculo por demás violento que termina con la ejecución definitiva del cantante. Las cosas no pararon ahí. Tomándose el periodo más largo de su carrera discográfica sin lanzar nuevo material, la banda realizó audiciones a distintos músicos,
y para sorpresa de muchos, optaron por uno que no tenía algún parecido vocal con el anterior. Su nombre era Blaze Bayley. Blaze era conocido de la banda, pues como miembro de Wolfsbane abrió para Maiden algunos de sus más recientes tours. Más allá de esto, resulta inexplicable la elección que dentro de una turbulenta década se equiparó con otras famosas sustituciones de vocalistas, como la de Rob Halford en Judas Priest o la de Sammy Hagar de Van Halen. Un detalle que podría darnos más contexto es el estado de Steve Harris tras el divorcio de su relación de más de 16 años, que ocurrió en ese mismo lapso. A esto se le puede atribuir su necesidad de contar más y traer a las canciones temas más ambiciosos que nunca. Instalados de nueva cuenta, tal vez por necedad, en los estudios Burnyard, Steve era quien dirigía por primera vez la producción. El recién ingresado Bayley demostró ser de gran ayuda y melódicamente se acopló con el otro soporte del grupo, Johnny Kurz. Sin embargo, todo apuntaba en contra dentro y fuera de la banda. 1995 era tal vez el peor año para el heavy metal, desde la irrupción del punk en 1977. Ni la radio ni la gente veía con buenos ojos lo que representaban esas anquilosadas agrupaciones que alguna vez dominaron la industria. Como fuera, el contenido del álbum pareció ignorar casi todo lo que ocurría en la industria. No ocurrió lo mismo con la parte publicitaria, y el manager Rod Smallwood montó una de sus mejores campañas con el apoyo de EMI, desde la brutal y realista portada de Eddie, que en algunos países fue censurada, hasta la elección de nuevos países donde el grupo nunca había tocado. Musicalmente todas las canciones comparten predominantemente entradas de bajo, y no solo eso, la duración y ambición de las canciones, cada vez más largas, con guiños al metal progresivo, sirvieron de semilla para definir el modo de composición de Iron Maiden hasta nuestros días, hecho que muchos fans olvidan. Todo esto no fue suficiente, y al lanzar The X Factor, las peores reacciones de la prensa y los fans aparecieron de inmediato, centrándose en la ineficiencia de Bayley como vocalista, además de su ajena relación con el característico estilo vocal. Por otro lado, el pobre desempeño en producción hundía el sonido del CD. Parejo a ello, las ventas representaron la total pérdida del mercado en Estados Unidos y Canadá, así como el más bajo ranking en las listas europeas desde Killers. Por si fuera poco, la gira tuvo muchos altibajos, reduciéndose en tamaño y duración, además de una serie de cancelaciones por Norteamérica debido a una bronquitis que afectó a Bayley. Las cosas no mejoraron en lo que restó de la década. Con una gran presión, se decidió volver al estudio de Steve para grabar lo que sería conocido como Virtual X1. Así continuaron las ideas germinadas del anterior trabajo, y las canciones mantuvieron su larga duración. No obstante, el uso de teclados correría a cargo del mismo Harris, desempeñando un trabajo muy limitado cuyas carencias de interpretación y prudencia se notan desde el primer momento. En este disco tenemos a la épica Clansman, que se basó en el filme Braveheart de 1995 dirigido por Mel Gibson, canción que reinterpretada por Bruce Dickinson terminaría siendo una favorita de los fanáticos. Por otro lado, las letras, aunque representaron la exploración más introspectiva en su carrera, su carácter redundante no les permitió despegar. Es un hecho que las canciones sufrieron de vacíos donde las armonías de Bruce antes estaban. La promoción del disco no distaba mucho de los desaciertos. Su lanzamiento se planeó para que coincidiera con el de su primer videojuego, Ed Hunter, y con la Copa del Mundo de Francia 98, por lo que el arte de la portada fue encargada con estos dos tópicos realmente atípicos. Además, se planearon juegos de fútbol con invitados especiales. Nada de ello pudo salvar el fracaso rotundo del proyecto, que mantiene el récord de más bajas ventas en la historia de la agrupación, quedando por debajo de su predecesor. Como fuera, un año después, la decisión estaba tomada. Blaze era despedido de la banda, que entró en directa reestructuración. Pese a ello, el trabajo que ya habían elaborado, específicamente en canciones como Blood Brothers, The Mercenary, Dream of Mirrors y The Nomad, será retomado para el siguiente disco sin ninguna referencia a sus aportes. El Ed Hunter Tour de 1999 no solo marcó el regreso de Bruce Dickinson, sino también el de Adrian Smith, sin dejar a un lado a Johnny Kurz. Los fans no podían estar más emocionados por la alineación que unía las dos etapas de la banda, y para el nuevo milenio estaría listo Brave New World, con portada de Derek Riggs, quien también regresaría al apartado visual. Las referencias no son la excepción. Por supuesto, Brave New World se inspira en la famosa novela distópica de Aldous Huxley. Un dato interesante es que el arte para el sencillo Wicker Man sería el último trabajo de Riggs con la banda, según sus palabras, por lo difícil que era trabajar con ellos. Aunque realmente la última vez que trabajó con ellos fue para el proyecto Flight 666. Este disco no se apartaría musicalmente de los tonos progresivos que iniciaron 5 años antes,
pero tendría una notable diferencia en el apartado de producción, condición que impuso Bruce al volver y que estuvo a cargo de Kevin Shirley. Él marcó una pauta en la forma de grabar a la banda, utilizando métodos que capturaron la espontaneidad y fuerza de sus presentaciones en vivo. Estas maneras tuvieron una recepción entre los fans que ha sido mixta, pero que resultó verdaderamente cómoda para la banda, lo que ha mantenido a este productor en el puesto desde entonces. La recuperación de la bestia no vino de inmediato, y fiel a su tradición, las giras fueron lo que alimentaron poco a poco la atención de un público cada vez mayor, culminado en el colosal escenario de Rock in Rio, momento que sería lanzado también al mercado. La verdadera evolución de la banda vendría para el año 2003, con la publicación de Dance of the Dead, trabajo que por el simple hecho de concebirse en el seno de esta nueva alineación, demostraría la función de cada integrante dentro de su estructura. Por un lado, escuchamos la primera y única participación de Nico McBrain como compositor en la canción New Frontier. Journeyman es la única pieza completamente acústica en la historia de la agrupación. El título del álbum, según palabras de Janny Gers, fue tomado del final de la película de Ingmar Bergman, El séptimo sello. Es en estos años donde se dio el polémico altercado entre la banda y Sharon Osbourne, durante el Ozzfest de 2005, donde el esposo y manager de Ozzy organizaron a un grupo de personas para que durante una presentación en California le arrojaran a Maiden múltiples objetos. Además, se encargó de cortarles el audio unas cuantas veces y provocar problemas con la iluminación. Todo esto, según la misma Sharon, fue porque Bruce Dickinson había criticado fuertemente la organización y venta de boletos de dicho festival, además de que, según ella, toda la banda estaba celosa del éxito de Ozzy. Un año después, lanzaron A Matter of Life and Death, con un arte realizado por Tim Bradstreet, artista conocido por sus trabajos en las portadas de Punisher Max y Hellblazer. Su aproximación progresiva cada vez más longeva contrasta con lo crudo de la producción, pues en 2 meses prácticamente se completó el proceso de grabación. El resultado fue para reconocerse, pues en este ir y venir de una banda de más de 30 años de vigencia es difícil encontrar grandes ambiciones dentro del estudio. La crítica fue mixta, sobre todo en el apartado de la producción y la toma de excesos de la banda, pero el público lo recibió con agrado. Se convirtió en su primer disco en llegar al top 10 de Estados Unidos. La banda no descansó, y para acompañar el estreno del compilatorio Somewhere Back in Time, se embarcaron en el Ed Force One, donde realizarían el exitoso Flight 666. ¿Y cómo no hacerlo si su vocalista es quien pilotea el puto avión donde viajan? Nada pareció detener al grupo, y cada álbum desde entonces es más largo y más exitoso que el anterior. Tal es el caso de The Final Frontier, que llegó aún más alto en el Billboard, aclamado y premiado en los Grammys. En él, los aires de una antigua gloria y el legado contemporáneo se fusionaron en una épica que se puede dividir en 2 partes. La primera más rockera y directa, mientras que la segunda sería de canciones más progresivas que rozaban los 10 minutos. El trabajo más reciente de la banda es Book of Souls, del 2015, siendo el proyecto más largo de su historia con una duración de más de 1.5 horas. La temática es diversa, pero la ejecución incluye formas atípicas dentro del perfil de Maiden. En su composición es notoria cierta ausencia de Steve Harris, pues durante la grabación sufrió 2 pérdidas cercanas que afectaron sus aportaciones. Una de ellas es Tears of the Clown, que se basan en el trágico suicidio del comediante Robin Williams. Es el primer disco desde 1988 en contener 2 piezas con autoría completa de Dickinson, quien presenta Empire of Clouds, basada en el terrible accidente del R-101. Algo trágico es que durante la grabación de este disco, nadie sabía de una condición que padecía Bruce Dickinson, quien poco después fue diagnosticado con cáncer de lengua, y que afrontó con éxito hasta terminadas sus sesiones de quimioterapia. La banda no hizo ninguna presentación durante ese año. It's a strange, lonely place. Even though people want to support you, there's nothing anybody can do. It's only you, your doctors, and daytime television. Pero a pesar de la incertidumbre, los tiempos de bonanza llegaron para quedarse, y desde entonces, Iron Maiden, sin la ayuda de canales tradicionales como la radio, ha disfrutado de su posición en la indiscutible cima del heavy metal. Sus fans coinciden en que la clave de su éxito es el inquebrantable apego a sus principios, que no ha mermado ni un poco pese a las adversidades. Esperemos seguir teniendo más años de música comprometida y siempre insatisfecha con lo que su pasado le ha dejado. Actitud que tanto escasea hoy en día, y es lo único con lo que se puede sembrar un gran legado. El legado de la bestia.